Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y hoy me acompañan en el estudio el licenciado Raúl González Pérez. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luis Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, es un orgullo venir a la Ciudad Universitaria, venir a este programa, venir a la conducción que tú realizas. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros el doctor Leonardo Lomení Vanegas. Él es el secretario general de nuestra Casa de Estudios. Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues ya se estará usted imaginando el tema. Hoy vamos a platicar sobre derecho humano a un medio ambiente sano. Y bueno, pues sin más, vamos a entrarle al tema. ¿Por qué tenemos que hablar ahora de derechos humanos como el derecho humano a un medio ambiente sano? ¿No es suficiente hablar del derecho humano en global? ¿Por qué tenemos que ponerle apellido, Luis Raúl? Bueno, déjeme comentar. Es muy importante hacer énfasis en este tema, porque los derechos humanos han tenido una evolución, no en cuanto a su origen. Su origen es, todos tenemos derechos desde que nacemos, por el simple hecho de serlo. Es decir, como seres humanos, precisamente algo que nos identifica y nos iguala es la dignidad de las personas, y de ahí que todos tengamos esos derechos. Lamentablemente, en la historia de los países, el reconocimiento de esos derechos ha sido una lucha constante y ha tenido diferentes etapas. En un principio se hablaron de los derechos civiles y políticos, después de los derechos económicos, sociales y culturales, y hoy estamos hablando también de los derechos ambientales. Se hablaba de los DESC, estos derechos económicos, sociales y culturales. Hoy debemos hablar de los DESCA, es decir, a un medio ambiente sano. ¿Y por qué? Porque hoy el concepto de vida ha trascendido, y no solamente la vida debemos entenderla desde el punto de vista biológico, sino desde una vida con dignidad, con decoro, en donde las condiciones de desarrollo de las personas, de los hombres, de las mujeres, de todas las personas, ¿sí?, sea precisamente en condiciones de dignidad. Y el medio ambiente sano implica generar condiciones que eviten que el individuo se enferme, por ejemplo, o protección a la salud. Ese es un efecto que se tiene lamentable y que además representa costos mayores para los países, el reaccionar más que prevenir. De ahí que el concepto de medio ambiente sano implica una obligación de los estados nacionales de generar esas condiciones. No es un derecho al interior de las fronteras de cada país. No, porque realmente los temas ambientales rebasan enormemente las fronteras que nos hemos puesto los países, fronteras que además últimamente van para un lado, van para el otro, y estamos viviendo un momento convulso, diríamos, de la humanidad, ¿no? Estamos entrando como a una nueva etapa diferente, no sabemos, suena peor, pero no lo sabemos todavía, por lo menos sí nos está poniendo retos desde lo ambiental, pero también desde lo económico, y en este sentido la economía y el tema ambiental pues van de la mano, ¿no? ¿Cómo hilamos eso y cómo hilamos es la economía, el medio ambiente y los derechos humanos, Leonardo? Creo que desde más bien desde la mitad del siglo XIX ya había algunos economistas que veían con alguna preocupación el impacto que tiene la actividad económica en el medio ambiente. John Stuart Mill, al menos ya en sus principios de economía política, decía que una de las facultades del Estado que debería de ejercer a futuro era la protección del medio ambiente. Ya era evidente que la industrialización, como se estaba dando, estaba generando contaminación. Yo creo que si ahora tenemos esta insistencia en los derechos ambientales, el derecho a un medio ambiente sano, es porque el deterioro del medio ambiente es muy visible ya no solamente en el último siglo y medio, sino en una misma generación podemos ver sus efectos. Tal vez una de las consecuencias más evidentes y mejor documentadas sea el cambio climático, que ya es observable incluso dentro de una misma generación. Y eso nos habla de la necesidad de tener que mitigar los efectos nocivos de la actividad económica y de buscar acuerdos, porque como tú dices, los daños que provoque, ya no digas una
industria o un país Sí. completo a la economía, pues afectan al conjunto. En este caso, el debilitamiento de la capa de ozono no necesariamente afecta solo a los países más emisores de contaminación. Los agujeros que han aparecido en la atmósfera y por donde aumenta la entrada de radiación no necesariamente coincide con los claro. emisores más fuertes. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a reaccionar y a buscar acuerdos internacionales que tienen que revisar, entre otras cosas, los patrones de consumo que tenemos. Si nosotros mantenemos estos patrones de consumo, va a ser insostenible la vida en el planeta. Y por otro lado, es muy complicado decirle a un país que renuncie al desarrollo como hoy lo entendemos. Que esa es la gran discusión, que es ¿no? la gran discusión, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Seguimos creciendo, o sea, la palabra creciendo se asoció a bienestar. Crecer y bienestar eran como sinónimos. Y creo que ahora pues hemos visto que no necesariamente, porque las economías han crecido enormemente y la desigualdad también. La desigualdad también, y algo que es muy importante, el deterioro del medio ambiente incide en nuestro bienestar. Ya lo decía Luis Raúl, incide en la salud y genera costos que al final son mucho más altos para todos, ¿no? Entonces, y claro, y este crecimiento no solo no ha traído bienestar para las personas, sino que nos ha traído un mayor deterioro ambiental. ¿Y cómo vamos acotando, desde el derecho que se propone y desde el derecho de los derechos humanos, para ir abordando y bordando sobre estos temas, Luis Raúl? Mira, yo creo que el planteamiento es lo que han venido haciendo varias naciones, de provocar los instrumentos internacionales. A partir de la década de los 70 tuvo un impulso fuerte, precisamente con la Declaración de Estocolmo, el tema del medio ambiente, su protección. Luego tenemos en 1994 la Convención Marco para regular el tema, y de ahí el protocolo de Kioto, en donde las naciones que lo suscribieron, naciones industrializadas, el compromiso incluso de reducir precisamente en 2 grados esos efectos de esa contaminación. Últimamente el de París, ¿no? El Acuerdo de París. Así es, la COP 21 del año 22 del año pasado. Solo nos tomaron 22 años llegar a ese acuerdo, porque el número 22 quiere decir que hubo 21 COPs antes y cada COP es un año. Claro. O sea, llevábamos 22 años dialogando, construyendo este acuerdo. Ahora, no es un tema inacabado, No. Es alentador esto que sucedió el año pasado, pero es desalentador políticas supremacistas nacionalistas que tienen una apatía y un desdén por impulsar equivocados nacionalismos de protección, cuando el tema del medio ambiente, en donde quiera que se dé su deterioro, afecta la comunidad mundial. Y lo digo por recientes políticas que se están tomando, por ejemplo, en el país del norte, que debo hacer un paréntesis. Curiosamente, Estados Unidos no ha suscrito convenios internacionales en materia de derechos humanos, 1 o 2, no ha ratificado las convenciones, no está suscrito al protocolo de Kioto, y vimos hace poco la negación para cumplir los acuerdos de París que su antecesor había impulsado. Y además vemos con preocupación que hoy los objetivos supremacistas y nacionalistas al interior de esa nación desdeñen las políticas ambientales, queriendo revertir acuerdos de las propias autoridades en el pasado americanas. Y pongo el ejemplo, esta lamentable decisión y condena que hemos hecho desde aquí a esa decisión del muro. No importa los efectos ambientales. Y el efecto ambiental es el aire, es la fauna, la movilidad de flora y fauna, claro. Y además, en ese y los derechos humanos, ¿no? De están las personas. Comunidades originales, pueblos originarios, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces, lo que falta es reducir la brecha entre lo que se acuerda y lo que ocurre en la realidad. Bueno, pero eso nos pasa siempre, ¿no? En prácticamente todos nuestros acuerdos internacionales o incluso nacionales o locales. Entre el dicho y el hecho hay tanto trecho que generalmente no lo alcanzamos a cubrir.
Pero regresando un poquito a los acuerdos internacionales, es muy interesante, Leonardo, cómo desde la economía se fortalecen estos acuerdos internacionales, por ejemplo, en el caso de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en la COP22, y lo que ha pasado con la salida de los Estados Unidos y cómo están reaccionando el resto de los países, pero también cómo está reaccionando al interior de los Estados Unidos, gobernadores, ¿cómo se llama?, alcaldes de ciudades. Ese es un punto muy interesante, porque estamos atendiendo a una nueva recomposición de la organización política y las respuestas de más abajo, que yo creo que pueden hacer más sólidas estas decisiones. Sí, no sabemos cuánto va a durar esta situación en Estados Unidos, pero es claro que ha tenido ya en cuestión de meses efectos importantes en una pérdida de liderazgo a nivel mundial. China, que había sido tan renuente en muchos aspectos a asumir compromisos ambientales, ahora está asumiendo un liderazgo que no se había visto en los últimos años precisamente en esta materia. Ni qué decir de Francia, que el presidente Macron, siendo todavía presidente electo, ya había mencionado la importancia de convocar a la comunidad científica, incluso a aquellos científicos estadounidenses que no se sintieran cómodos en su país, y el día de su toma de posesión reafirmó este compromiso de convocar a todos aquellos que quisieran migrar a Francia, que es una situación que no se veía desde los años 30, cuando muchos científicos tuvieron que emigrar de Alemania y que fueron acogidos en Estados Unidos. Sí, ¿no? Era al revés, ¿no? Esa migración fue totalmente inversa, pero qué vueltas nos da la vida, ¿no? Efectivamente. A veces pareciera que es circular la historia de los países en función de los fenómenos y que no queremos aprender de esas experiencias, ¿no? Yo agregaría esto como un efecto también el tema de la cuestión alimentaria. Es decir, el tema del deterioro ambiental ante desigualdades en el mundo manifiestas y en donde los temas de nutrición son terribles para algunas regiones del mundo, pues tiene que ver con este tema. Así es. Vamos a hacer una muy breve pausa. Usted ya sabe que siempre tenemos que hacer esta pequeña pausa para darle a usted un respiro y a nosotros también, pero volvemos enseguida, no se nos vaya. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre el derecho humano a un medio ambiente sano y esto pues engloba muchísimas cosas y naturalmente estamos hablando de temas de integración, estábamos hablando del campo mexicano y cómo el tema ambiental pues engloba el tema de la salud, el tema de la producción de alimentos, el tema de la migración, la economía como pues también transversaliza todos estos temas y estábamos platicando aquí en la pausa un poco del campo mexicano. Nuestros migrantes, el impacto que puede tener las nuevas políticas del país vecino del norte y cómo está nuestro campo en el tema de los derechos humanos y los derechos ambientales y el derecho ambiental a un medio ambiente sano. ¿Cómo se conjuga eso y qué está pasando en nuestro territorio? Yo creo que el campo es probablemente uno de los espacios donde es más evidente la desigualdad que en general nos caracteriza. Ahí puedes encontrar empresas muy prósperas, agropecuarias, grandes productores agropecuarios con agricultura moderna, que es muy intensiva en el uso de agua, y una gran cantidad de productores pobres, sin poder hacer uso del riego moderno, con muy baja productividad, que en buena medida se dedican al autoconsumo y apenas están en la línea de subsistencia, y que se ven muy afectados por la contaminación. Las grandes cuencas hidrológicas del país están muy contaminadas. El caso del río Lerma, por ejemplo, es escandaloso, sí. Es crítico. Y en general también podríamos decir que vemos que la contaminación afecta a todos, pero muchas veces deja sentir sus peores efectos en los más pobres.
lo hemos visto en aquellas comunidades que se ven afectadas, ya lo decíamos, por las corrientes de agua o por otro tipo de contaminaciones, la contaminación de suelos, muchas veces los tiraderos, incluso cuando hay ahí, que ya ha ocurrido en algunos lugares del norte, materiales radioactivos que pueden en un momento dado afectar a la salud, o bien emisiones también al aire de metales pesados que después afectan la salud de las personas. Entiendo que incluso hay casos en los cuales la comisión ha intervenido. Sí. Entonces, eso nos habla de que hay una interrelación de los temas ambientales con los temas económicos y los temas sociales, y que desafortunadamente la población más vulnerable generalmente es la población más pobre. En este caso, ¿cómo está interviniendo la Comisión de los Derechos Humanos en estos temas de medio ambiente, salud, medio ambiente, economía, migración? Porque incluso una parte de nuestro tema migratorio se debe al empobrecimiento de zonas agrícolas, ¿no? No solo a la aspiración de migrar a los Estados Unidos, sino a la necesidad de migrar, ¿no? La CNDH tiene entre sus temas prioritarios precisamente el medio ambiente. A los 15 días de que en Nueva York la ONU acordó la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, a instancias de la Comisión Nacional reunimos en Mérida, Yucatán, a más de 50 ombudsman del mundo. El compromiso es exigirle a nuestros gobiernos el seguimiento de esa hoja de ruta, en donde el ODS, los Objetivos de Desarrollo establecen el objetivo 13, este tema del medio ambiente. Segundo, lo decía precisamente Leonardo, el tema de contaminación de los ríos. Es terrible y que acabamos de emitir una recomendación por el río Atoyac, pero que muestra el deterioro, en donde atraviesa ese río 2 estados, Puebla y Tlaxcala, en donde vemos que no hay saneamiento de las aguas residuales. No es nuevo, o sea, viene, ahora sí que cuando el río suena. Así ¿no? es, la universidad dictaminó sobre eso. Así es. Emitimos la recomendación y es precisamente cómo afecta a la salud, porque ahí hay efectos que podrían tener consecuencias incluso de cáncer, ¿sí? Entonces, esa agua se bebe, afecta por los riegos. Adicionalmente, este jueves, y hago el comercial, vamos a tener precisamente un evento el jueves para impulsar el tema del medio ambiente, impulsado por la Comisión Nacional, en la discusión de estas temáticas. Yo quisiera dejar nada más que no vaya a dejarse la impresión de que el medio ambiente es limitante del desarrollo. Por el contrario, es... que es una idea que como que ha permeado, ¿no? Es que estos ambientalistas están deteniendo el desarrollo de México y del mundo. Al contrario, ¿no? Si se hace adecuadamente, si se ponderan ahí los derechos y sus efectos, pero además doy el ejemplo, toda esta industria extractiva que se explota al interior del país, preguntémonos, ¿y los beneficios? ¿Dónde se quedan? ¿Dónde se quedan? Porque eso puede precisamente ahondar las desigualdades. Así es, eso me lleva un poco al caso del río Bacanuchi en Sonora, y el río Sonora ahora, ¿no? Con el tema de la minera, que nos quedamos, digamos, con los pasivos ambientales, mientras que pues el recurso, pues, al ser una empresa extranjera, pues se lleva las ganancias y nos quedamos nosotros con el tiradero, ¿no? Que es un poco lo que pasó en ese caso, y con el tema de la remediación del espacio y con el tema de la salud de las personas. ¿Cómo podemos desde la economía empezar a regular estos procesos para que de verdad haya un cumplimiento de las reglas y las normas, y que esta relación economía y medio ambiente no sea de divorcio, sino que sea de vivir juntos, aunque no necesitemos casarnos? Yo creo que hay muchas formas. Por supuesto, tiene que haber una regulación muy estricta en todo lo que tiene que ver con contaminación, pero hay muchas oportunidades de lograr un desarrollo mucho más armónico invirtiendo en energías limpias, invirtiendo en restauración de ecosistemas, identificando mejor las vocaciones de las distintas regiones del país, impulsando el ecoturismo, por ejemplo, que es una actividad que permite también pues, que la comunidad se involucre en la preservación de los ecosistemas. Creo que hay muchas formas de poder hacer que
haya convergencia y no divorcio entre el crecimiento económico, pero un crecimiento mucho más armónico y sostenible, porque un crecimiento, como lo hemos visto hasta ahora, termina siendo insostenible por las contradicciones que genera. Entonces, es necesario revisar patrones de consumo y es necesario impulsar el consumo de aquellos bienes que pueden en el largo plazo pues generar un mayor bienestar sin estos costos que hoy hemos visto, sin ir tan lejos, el apostarle mucho más por la producción de todos aquellos bienes que pueden generar desechos reciclables, ¿no? Así es. Que bueno, estamos como aprendices de brujo, ¿no? Hay países que ya van muy avanzados en este proceso de separación de los residuos y nosotros queremos reinventarnos el agua tibia cada sexenio y pues así difícilmente lo vamos a lograr. Luis Raúl, pusiste sobre la mesa los objetivos del desarrollo sostenible, que son varios, entre ellos muy encontrados, o sea, yo la veo como una red, ¿no? Estos objetivos. Y uno de ellos ciertamente es el tema de medio ambiente sano, pero también está el tema de salud, el tema de pobreza, el tema de alimentación, y todos ellos se relacionan en el entendido de que no necesitamos seguir con esta idea de no importa el daño que le hagamos al ambiente siempre y cuando estemos proveyendo de un servicio a la población. Y yo creo que un poco lo que hace esta propuesta de objetivos del desarrollo sostenible es desbancar totalmente esa idea. No hay desarrollo futuro posible si no es en armonía con el entorno natural. No hay derecho humano posible, porque ni el derecho humano al agua, ni el derecho a la alimentación, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la salud, se pueden cumplir si no se cumple con la idea de un entorno que sea saludable, ¿no? Tienes toda la razón. Los 17 objetivos previsto y las 169 acciones, digamos, son transversales, ¿sí? No se pueden ver desligados unos de otros porque impactan desde la perspectiva, por ejemplo, de la igualdad. Lo que buscan también esos objetivos es eso, esa igualdad, y entender que hay derechos humanos que tienen que ver, como decía yo, con la colectividad, ¿sí? Yo diría que como parte de esas acciones para cumplir esos objetivos del milenio, los gobiernos en los tratados aún comerciales que lleguen a suscribir, ahí está por ejemplo el de la Unión Europea, que la Unión Europea exigió a México la cláusula de derechos humanos. Creo que esa es una vertiente en donde cualquier tratado comercial debe poner sobre la base la cláusula de derechos humanos. Y por más interés económico que pueda haber en esos tratados, no puede estar desligado del compromiso social y de los beneficios sociales que debe implicar para los suscribientes, para las comunidades suscribientes. ¿Cómo armonizamos eso, Leonardo? Yo digo tú que eres economista, pero creo que es importante entender que las visiones excesivamente individualistas en las que se basan, entre otras cosas, pues, el enfoque dominante dentro de la economía, se estrellan tarde que temprano en la necesidad de reconocer que el individualismo dejado libremente, así que dejar a las personas buscar simplemente su propio beneficio personal y su ganancia, sí entra en conflicto con los intereses de los demás y con los intereses de la colectividad, y que el Estado tiene que ser el garante de los derechos de esa colectividad, y cuando estamos hablando de fenómenos que trascienden a un Estado nacional, tienen que ser el conjunto de los estados los que se pongan de acuerdo pues para diseñar los incentivos y las normas para permitir que las actividades humanas se desenvuelvan sin poner en riesgo la viabilidad del conjunto de la población mundial. Y creo que este es un tema que incluso daría para renovar la agenda de las Naciones Unidas. Los objetivos del desarrollo del milenio creo que son... Perdón, que ahora son los del desarrollo sustentable. Sí, que son un primer paso que va a necesitar pues de ir encontrando instrumentos más precisos para hacerlos cumplir. Así es. Yo siento que estamos viviendo una anomalía histórica en lo que ocurre en Estados Unidos,
pero que a la larga vamos a tener que todos los países entrar en una senda de cooperación en esta materia. Así es. Bueno, y yo creo que una de las propuestas con las que México podría adelantar es encontrando mediciones efectivas del impacto que tiene el desarrollo de estos objetivos del milenio en el país. Que no digamos vamos a hacer y digamos ya lo hicimos, no. ¿Qué impacto tuvo eso que dijimos que iba a ser en la agenda del milenio, esta agenda de los objetivos del desarrollo del milenio? Perdón, nos quedamos en los objetivos pasados, objetivos del desarrollo sustentable o sostenible, como dice Naciones Unidas, porque esa es la agenda que nos está marcando una pauta. Cada país tiene que adecuarla, pero cada país tiene, y yo creo que ahí México tiene un reto muy importante, y es salirnos de la forma que tenemos actualmente de medir, que es, dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos, sí, pero ¿qué impacto tuvo? ¿Qué benefició? ¿Cómo benefició? ¿Qué cambió sobre todo, no? Y bueno, no me lo va usted a creer, pero el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Leonardo Lomelí, Luis Raúl. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad ha sido un placer. Esperamos ti. Tenerlos pronto para que nos platiquen de los resultados de este foro que vamos a tener. No le doy la fecha porque a lo mejor cuando usted vea este programa ya ocurrió, pero esté pendiente. Este jueves. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión, a ustedes dos que nos acompañaron y a usted que hace posible este programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.